Será este cielo, será este mar, será que aquí se baila la al son de la buena vida. Málaga ha sido y es mezcla de culturas. Desde que los fenicios fundaran la colonia de Malaca, origen de la ciudad, numerosas civilizaciones se fueron asentando a lo largo de los siglos y su huella perdura en sus monumentos, gastronomía y costumbres. Una riqueza que encontramos en su patrimonio, diseminado por el corazón de la ciudad. Nuestro viaje de hoy es un paseo por sus rincones para desgranar este legado que ha marcado el carácter de la capital mediterránea. Comenzamos nuestra ruta por uno de los primeros lugares en los que cada día comienza la actividad en el centro de Málaga, el Mercado Central o Mercado de Atarazanas. Está situado en el mismo lugar donde estuvieron los astilleros nazaríes en el siglo XIV y tras la conquista cristiana fueron utilizados como almacén, arsenal, hospital y cuartel militar. Hoy, entre estos arcos de hierro de estilo neoárabe o historicista, es el punto de encuentro de malagueños y visitantes atraídos por sus puestos, donde se exhibe la mejor materia prima gastronómica malagueña e incluso donde se puede degustar. Sabor de amor, todo me sabe a ti, comerte sería... Del mercado todavía es el núcleo, el mercado más popular de Málaga, el más frecuentado. En estos últimos años, con el boom turístico de la ciudad, han ido proliferando los bares de tapas, los que se degustan, pues los productos más frescos no pueden ser, ¿no? La vidriera que tenemos al fondo se añade posteriormente y representa algunos de los hitos principales de la ciudad de Málaga, algunos de los cuales vamos a ver hoy. Desde el mercado, acompañados por nuestro cicerone, recorremos las concurridas calles del centro histórico para llegar a una antigua posada del siglo XVII, donde está el Museo de Artes y Costumbres Populares. Muy cerca de Atarazanas, un retrato de lo que fue la provincia malagueña. Aquí se exponen los conocidos como barros malagueños, figuras que representan personajes de esa Málaga romántica de hace 200 años. Bandoleros, toreros o cenacheros, que eran vendedores de pescado que llevaban en sus cenachos de esparto y lo pregonaban por las calles. Mirad, vamos a ver ahora un espacio muy interesante también que está dedicado a la pesca, a los barcos de jávega. Jávega originalmente es el arte de pesca, pero luego por extensión ha dado nombre también a los barcos. Y es curioso porque la arquitectura naval, el modo en el que están hechos, en base a descubrimientos arqueológicos recientes, que se parece a cómo están hechos los barcos fenicios. Seguimos caminando por el centro hasta llegar a la calle principal de la ciudad, la calle Marqués de Larios, considerada una de las calles decimonónicas más elegantes de España, inaugurada a finales del siglo XIX para comunicar el puerto con la actual Plaza de la Constitución, hacia la que nos dirigimos. En el paseo hay que detenerse para contemplar los bellos edificios que la flanquean. Están inspirados en la Escuela de Chicago, que entonces era el mejor ejemplo a seguir del nuevo urbanismo. Hoy es una de las vías comerciales más concurridas y deseadas de Europa. Llegamos a la Plaza de la Constitución con el objetivo de encontrar el Pasaje Chinitas, otro de esos rincones escondidos en Málaga. Se han mantenido el portal, actual entrada al pasaje por la Plaza de la Constitución, y la forma de la planta de la iglesia. En el pasaje estaba el Café de Chinitas,
que dio el nombre a la obra de Federico García Lorca. Fue uno de los cafés teatro más populares de España y un clásico de la historia musical de la ciudad. Hoy se le recuerda con esta placa, y en él se reunían ilustres como Lorca, Dalí y Picasso, entre otros. Muy cerca encontramos un referente cuyo pasado está ligado a este café, donde se pueden probar los sabores más tradicionales malagueños, uno de los muchos locales gastronómicos que llenan el centro de la ciudad. Estamos en el corazón de Málaga, ¿no? Como diríamos el malagueño, en el Salón de Málaga, porque calle Hilario la consideramos el Salón de Málaga. El viajero cuando llegue aquí puede probar desde el gazpachuelo malagueño, la fritura malagueña, que es producto de mercado, ¿no? Lógicamente el pescado que estamos en puerto, ¿no? Pues siempre intentamos pues ir al mercado todos los días, como es lógico, y recoger lo que encontramos. Lógicamente desde los boquerones, las gambas, los calamares y todo producto de aquí, de la tierra. Y venir aquí es encontrarse con la gastronomía malagueña también, y encontrarse con Málaga por los cuatro costados. Nos dejamos seducir por el laberinto de calles estrechas que forman el entorno de la Plaza del Obispo hasta aparecer ante la majestuosa Catedral de Málaga, conocida por los malagueños como La Manquita, por tener terminada solo una de las dos torres principales. Una de las curiosidades de esta magnífica construcción es que fue ideada como una fortaleza de grandes dimensiones. La Catedral de Málaga es una catedral que se ha labrado a base de impulsos intermitentes, ¿no? Málaga apostó por construir una catedral gigantesca, propio de la ciudad, como empezaba a ser Málaga después de la Reconquista, y decidió hacer una catedral como por partes, ¿no? Apostando siempre por hacer una catedral la más importante de Andalucía. Y comenzaron en 1528 con la catedral renacentista, de su exterior que se configuró como una fortaleza, y en su interior guarda un sofisticado palacio dorado. En la fachada sí que hay una verdadera aportación barroca, porque sí que es verdad que saca esos órdenes que la catedral tiene al interior. La catedral renacentista era una catedral muy austera, como una fortaleza, y dentro guardaba un tesoro, y la catedral barroca saca al exterior esa decoración, y que genera una arquitectura pues mucho más alegre, llena de decoración, con grandísimas ventanas, y saca por fin esos órdenes de las columnas al exterior. Al lado, el Palacio Episcopal se alza como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil malagueña del siglo XVIII. Sede del Museo de Arte Sacro, su fachada se realizó con el mismo juego de ventanas y decoración que la catedral para que se convirtiera en una continuación del templo. Entramos en la catedral, una de las joyas patrimoniales de Andalucía, con una mezcla de estilos arquitectónicos entre los que prevalece el renacentista. Fijaros las dimensiones tan magníficas del templo. Hay unos 42 metros de altura desde el suelo a la clave de las bóvedas. La planta es una planta todavía de regambre gótica. Son 3 naves paralelas, una planta basilical, pero ello se añade que el altar mayor ocupa una posición central y alrededor hay una girola. Es decir, los fieles pueden circular alrededor del altar mayor incluso si hay una ceremonia. Podemos ver la mezcla de distintos elementos desde el mismo momento de su concepción, como es una planta gótica, pero los ornamentos, la decoración, es una arquitectura renacentista. Son muy curiosas las bóvedas de la Catedral de Málaga, son únicas, aunque esté emparentada con otras también atribuidas a Diego de Siloé. Se les llama como bóvedas de llaves, por esos motivos decorativos que recuerdan la forma de una llave. Aunque el estilo sigue siendo el que se ha trazado desde un primer momento, se puede ver algún detalle barroco como es el horror vacui, que se suele decirle, esa idea de cubrir todo el espacio con decoración, con esas palmetas vegetales que podemos ver en las pechinas de las bóvedas. En el siglo XVII únicamente se trabaja en el coro, pero es que el resultado es magnífico. Sobre todo destaca la obra de Pedro de Mena, un escultor venido de Granada,
que ejecuta la mayoría de las tallas que podemos ver en el coro. Una por una es una obra maestra. Y también son muy destacables los órganos. Hay pocas catedrales o iglesias en el mundo que lo tengan. Cada uno de los órganos tiene más de 4.500 tubos sonantes. Y la cobertura, la parte arquitectónica, la hace José María Martín de Aldehuela, el mismo autor del famoso Puente Nuevo de Ronda o del acueducto de San Telmo en Málaga. La Catedral de Málaga se construyó sobre la Mezquita Mayor. Impresionados por la espectacularidad de su interior, cruzamos el patio para acceder a las cubiertas, desde donde disfrutar de unas vistas únicas de Málaga. I'm crazy, crazy for feeling so blue. De nuevo en la calle, a escasos metros, encontramos otro de esos lugares que hay que visitar. El Museo del pintor malagueño Félix Rebello de Toro, instalado en la que fue la casa taller del escultor Pedro de Mena durante su estancia en la ciudad. Es un ejemplo de la arquitectura doméstica malagueña del siglo XVI y se organiza en torno a un patio central con galerías cubiertas y columnas toscanas de mármol. En el edificio podemos ver la entrada al callejón. Justo arriba se ven unas pinturas murales que enmarcaban un lienzo con marco de madera que apareció a principios del siglo XX. Se le iba a colocar una placa en homenaje a Pedro de Mena y al clavarle en la pared se hundió el tabique y aparecieron esas pinturas. El edificio tiene un patio muy bonito, tiene la parte noble donde se habitaba en la planta baja, pero en la parte alta tenía también un sobrado ya para tener mercancías. Es realmente uno de los edificios mejor conservados que hay del siglo XVII en Málaga. La oferta museística de la capital de la Costa del Sol es soberbia. En nuestro paseo por el epicentro malagueño pasamos junto al Museo Picasso, instalado en el Palacio de Buenavista, y es parada obligada para los amantes del arte. Se puede hablar de dos Málagas, una antes de que existiera el Museo Picasso, antes de su apertura hace 15 años, y otra posterior. El boom turístico de Málaga ha venido en buena parte gracias al impulso que ha sido para la ciudad el tener uno de los mejores museos Picasso del mundo. La vida fluye alrededor de este museo, situado en la pequeña pero muy activa calle de San Agustín, donde muchos viajeros se detienen en su recorrido por la ciudad. En el corazón de Málaga se encuentran muchos lugares interesantes que visitar. A pocos pasos hay otra de esas sorpresas que han aparecido por casualidad. La remodelación de los bajos de un edificio dejó al descubierto una casa construida en el Siglo de Oro. Si os parece, tomamos unas tapitas en este sitio, muy bonito. Aquí antiguamente había una panadería y cuando se restauró se vio que originalmente se pensaba que era del siglo XIX y se ha descubierto que varios de los muros, la fachada, esa portada de piedra, pertenecen al siglo XVI o XVII. Luego por acá una ensaladilla y unos macarrones en vinagre típico de Málaga, ¿vale? Que tengamos buen provecho. Uno de los recuerdos más malagueños que nos podemos llevar de nuestro viaje es la biznaga, que es un ramillete de jazmines. Los originales son de flores naturales y los vinagueros las venden por las calles, pero también las hay imperecederas. Pues mira, la biznaga es una cosa muy antigua de Málaga. El Festival de Cine de Málaga lo tiene como trofeo, entonces nosotros a partir de aquella fecha pues la hacemos artesanalmente, la hacemos de porcelana. El tronco es natural, totalmente natural, y la flor está hecha con una tijerita, la hacemos una por una. Bueno, una cosa más malagueña imposible, ¿no? Vamos al encuentro de uno de los rincones más picasianos de la ciudad. En la segunda planta de este inmueble de la Plaza de la Merced nació el pintor universal. En las habitaciones se ha recreado cómo eran las estancias donde pasó los primeros años de vida y también se exponen algunas de sus obras y escritos. A pocos metros está el Teatro Cervantes. Arrasado por un incendio y reconstruido a finales del siglo XIX, es el teatro de referencia, con una activa programación cultural como el Festival de Cine de Málaga. Qué bello es vivir
A mí me gusta cada cosa. El ambiente siempre vivo y cosmopolita de la calle Alcazabilla nos conduce hasta el Teatro Romano. Me fortalece, disfruto cada segundo y cada Otra de las importantes huellas de las civilizaciones que han configurado la ciudad. En su centro de interpretación conocemos primero los detalles de su construcción y ya en el exterior recorremos esta maravilla levantada en tiempos del emperador Augusto, en el siglo I de nuestra era. Los teatros romanos eran todos al descubierto. ¿Os habéis fijado? Ninguno tenía techo, eran todos al descubierto. ¿Por qué? Porque así aprovechaban también la luz natural. Era la manera de usar la luz natural dentro del teatro. Bueno, a diferencia de lo que es un anfiteatro romano, que también lo conoceréis, el anfiteatro es pues, lo más ovalado, ¿no? Pues la misma palabra lo dice, anfi significa doble, entonces anfiteatro lo que viene a explicarnos es que es doble grada. Al lado del Teatro Romano está la pirámide de cristal, desde la que se pueden ver las piletas donde antiguamente se guardaban los pescados en salazón y el garum, una salsa preparada con vísceras fermentadas de pescado, muy apreciada en la época. Junto al legado romano está el árabe, y todo en pleno centro de la ciudad, por lo que nuestra siguiente parada es en la Alcazaba. Asentada en la ladera del monte de Gibralfaro, este palacio fortaleza de origen musulmán fue construido en el siglo XI sobre las ruinas de otro baluarte romano. Constaba de 110 torres principales y algunas menores, sobre las que destaca la Torre del Homenaje. Su principal característica son los 3 muros concéntricos que la ciñen, confiriéndole un carácter militar de máxima seguridad entre las demás construcciones similares de la España musulmana. Desde aquí divisamos otra de las imágenes a vista de pájaro que nos ofrece la ciudad y la hermosa bahía malagueña. Con el mar en nuestro horizonte, en un corto y agradable paseo llegamos al puerto para conocer un auténtico símbolo de esta tierra, las jávegas, unas embarcaciones con más de 30 siglos de historia que se usaban para pescar y hoy tienen un uso deportivo muy extendido. En este pequeño astillero, las jávegas se siguen construyendo de manera artesanal. Estas son embarcaciones que tienen 3.500 años, que vinieron de Fenicia aquí en Málaga. Después, bueno, pues se utilizaron en los tiempos de los árabes, 800 años estuvieron aquí los árabes, pues se utilizaron para pesca. 26 cuadernas, la madera de pino, todo igual. Se está haciendo un forro más flexible, que es el ayú, que son madera tropical, que pesan mucho menos, para que la barca que pesaba 1.500 kilos, pesa ahora 500. El ojo significa que cuando los fenicios veían el mar a la lejanía, veía que el mar se terminaba y se creían que había un terraplén. Y entonces lo tenían ellos para ver que cuando llegara al terraplén, para ver lo que había, ¿no? Desde aquí, el viajero que se anime tiene la posibilidad de probar la sensación de ser remero por unas horas a bordo de una jávega. Retomamos nuestro paseo por tierra firme y al salir del puerto nos dirigimos al Paseo del Parque, una de las avenidas principales de la ciudad. A un lado encontramos un vergel en el que crecen más de 300 especies distintas procedentes de diferentes países, además de 20 tipos de palmeras. Al otro lado, como un capricho arquitectónico, hay unos edificios consecutivos de estilos diferentes, aunque sean todos de principios del siglo XX. El Parque de Málaga se construye desde final del siglo XIX y principio del siglo XX en terrenos ganados al mar. Pensar que nuevamente el lugar sobre el que caminamos era el puerto de la ciudad hasta ese momento. En los terrenos que se crean se construye una serie de edificios muy interesantes. El primero, de pequeño tamaño, es la casita del jardinero. El siguiente es el antiguo edificio de correos. A continuación tenemos el Banco de España en estilo neoclásico y el último es el edificio del Ayuntamiento de Málaga. Continuando por el parque, llegamos al antiguo barrio de La Coracha,
a los pies de la Alcazaba y del castillo de Gibralfaro. Un barrio del que no se conserva más que esta placa y esta casa, hoy convertida en uno de los lugares con una de las colecciones más amplias de vinos malagueños. Esta es la última casa del barrio de La Coracha, un barrio emblemático de Málaga que ha desaparecido evidentemente, ¿no? La primera que se hizo, por eso tiene todavía la terraza arriba, porque el mar llegaba justo a los pies. Después el resto de casas se hicieron a principios del siglo XIX y se llama así La Coracha porque La Coracha, como sabéis, es el muro que une Gibralfaro con la Alcazaba. Yo he querido conservar un poco todos los elementos de la casa, tanto lo que es el ladrillo como lo que es la piedra, lo que es el suelo. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. Subimos por los jardines de Puerta Oscura. Un ir y venir de viajeros nos acompaña a través de este camino empinado para llegar al castillo de Gibralfaro, que junto con la Alcazaba formaban la defensa de la ciudad árabe. Pero antes de conocer más sobre este castillo, nos detenemos en uno de los alojamientos que conforman la variada oferta hotelera de la ciudad y que está en el monte de Gibralfaro. El viajero, cuando llega, se encuentra con las impresionantes vistas sobre la ciudad de Málaga, con lo cual se puede hacer una imagen de lo que va a visitar en los próximos días. No deja de estar el viajero en el centro de la ciudad, pero con la tranquilidad de estar en un entorno en el monte Gibralfaro, teniendo en cuenta que tiene el castillo en su proximidad, la Alcazaba, y además en 5 minutos está en el centro de la ciudad. Cuando el viajero se asoma a la ventana, puede ver la bahía de Málaga y toda la ciudad. Desde aquí podemos divisar el puerto, el Museo Pompidou, la Plaza de Toros, la Catedral. Aquí el viajero encuentra 3 obras gráficas del artista Picasso, que es algo que también le llama la atención al visitante. Y llegamos al castillo de Gibralfaro, la segunda fortaleza de la ciudad. Desde él se divisa perfectamente toda la ciudad. En Málaga tenemos 2 castillos, la Alcazaba y Gibralfaro. ¿Por qué? Porque cada una proviene de un periodo distinto y tenía una función diversa. La Alcazaba, que es más antigua, se construye en el siglo X, XI, y es un lugar en el que vive el gobernante con la corte y la guarnición, mientras que Gibralfaro, el lugar donde estamos, se construye posteriormente en el siglo XIV por Yusuf I, uno de los sultanes nazaríes que construyen la Alhambra, y es un punto únicamente militar, por tanto no hay apenas decoración salvo en la puerta principal. Desde aquí divisamos la ciudad, comprendemos la razón por la que los fenicios eligen esta ubicación para construir la ciudad de Malaca. Está al fondo de una bahía bien abrigada, cerca del estrecho de Gibraltar, uno de los puntos más estratégicos del mundo, y además con una buena comunicación hacia el interior siguiendo el valle del río Guadalhorce. La puerta original del recinto es esta, una única puerta. Se construyó originalmente en época musulmana y parece que en época cristiana se añaden estos otros accesos de modo que se refuerza la defensa. En la clave de la bóveda hay una labor de sepca geométrica, de ladrillo, algunos azulejos también que forman un motivo de estrellas, un motivo que recrea el paraíso. Esto sería una puerta de aparato, una puerta de la justicia que dicen, como la de la Alhambra, por ejemplo. El colofón de nuestro viaje es dejarnos seducir desde el punto más alto de Málaga por la vista de esta ciudad apasionante y de su bahía que enamora. Será este cielo, será este mar, será. Las distintas culturas que se asentaron en Málaga la convirtieron en una de las ciudades más dinámicas por su ubicación y buen clima. Las huellas de este pasado han quedado plasmadas en sus rincones, sus calles, por las que pasean a diario miles de turistas, cuentan los secretos mejor guardados de esta ciudad. Un destino perfecto para el viajero deseoso de conocer el pasado y disfrutar del presente de la capital de la Costa del Sol. Será, que aquí se baila,